A ver. Bien, ahí está la señal. Vamos a seguir entonces con el discurso número 6 de la segunda venida de Cristo. Y nos dice así: la atención es lo que dirige las corrientes vitales y las conciencias en las personas que se entregan en exceso a los sentidos del tacto, olfato, gusto, oída y vista. Los reflectores de la fuerza vital y la conciencia se hallan enfocados en la materia. Si en cambio, por medio del autodominio al meditar, la atención se concentra firmemente en el centro de la percepción divina, situado en el entrecejo, los faros de la fuerza vital y de la conciencia invierte su orientación y al retirarse de los sentidos revelan la luz del ojo espiritual. Ya en algún momento vamos a hacer una pequeña meditación, chicos, enfocándonos en el entrecejo, y van a ver cómo vamos a ir cambiando nuestras percepciones. Bienvenida, Lorena, ¿sí? De momento tenemos que seguir meditando en la presencia de Dios. Entonces, así como los faros delanteros de un automóvil se encienden por medio de un interruptor, así también el centro astral de la supraconciencia, ubicada en el bulbo raquídeo, envía una corriente de energía hacia los dos ojos físicos, los cuales ven el mundo de la dualidad. Pero si nos concentramos profundamente en el entrecejo, podemos hacer converger en el ojo espiritual único, situado en la frente, la luz que fluye hacia ambos ojos desde el bulbo raquídeo. Dijo Jesús: si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. A través de este ojo de omnipresencia, el devoto se adentra en los dominios de la conciencia divina. Fíjense, chicos, en algún momento, en alguna meditación, estando en sus casas, ¿sí?, intentando llegar a nivel alfa, relajarse, hacer contacto, ¿alguno llegó a sentir una vibración que salga de su nuca de bulbo raquídeo? ¿Llegaron a sentir, chicos, una vibración ustedes? Con sonido, no es solamente sentir corriente, sino oír un zumbido fuerte, pronunciado. Sí, escalofrío, sí, pero yo hablo de un sonido atrás de la cabeza, atrás de la nuca, en el bulbo raquídeo. Ese es el preludio, bueno, del despertar, chicos, ¿sí? Bien, entonces, los yogis de la India, aquellos que buscan la unión con Dios por medio de los métodos formales de la ciencia del yoga, otorgan suprema importancia al hecho de mantener erguida la espina dorsal durante la meditación y concentrarse en el entrecejo. Una columna vertebral que permanece encorvada durante la meditación ofrece verdadera resistencia al proceso por el cual se invierte el curso de las corrientes vitales e impide que éstas asciendan con fluidez hacia el ojo espiritual. Una espina dorsal que no esté erguida desalinea las vértebras y ocasiona el pinzamiento de los nervios, de modo que deja atrapada la fuerza vital en su acostumbrado estado de conciencia corporal e inquietud mental. Fíjense, chicos, los detalles que nos da, y yo le voy agregando un poco de condimento para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo, ¿sí? Recordemos que en la meditación no tenemos que estar atentos a ver si escucho algo. No. Centrados en lo que debemos, y si va a suceder algo, vamos a prestarle atención en ese momento. Antes no, ¿sí? Bien. Entonces, el pueblo de Israel buscaba al Cristo en un cuerpo físico,
Por eso Juan el Bautista les aseguró que vendría alguien en quien el Cristo se hallaría manifestado. Pero también les dijo sutilmente que todo aquel que quisiera en verdad conocer a Cristo debía recibirlo elevando su conciencia a través de la espina dorsal en la meditación. El camino del Señor. Juan señalaba que el mero hecho de adorar el cuerpo de Cristo Jesús no era la vía para conocerle. La conciencia crística encarnada en Jesús solo podría experimentarse mediante el despertar de los centros astrales de la espina dorsal. El camino recto de ascenso a través de la cual era posible percibir de forma intuitiva la metafísica conciencia crística presente en el cuerpo de Jesús. Recordemos, chicos, que por la columna vertebral emerge el fuego serpentino de la Kundalini, ¿sí? A muchos los vuelve loco cuando no saben controlar esa energía. Recordemos que la columna vertebral es atravesada por los centros de nuestros chakras, por el frente y por detrás. Se podría asemejar a una flauta, ¿sí? Yo digo la flauta de Shiva. Entonces, cuando emerge esa energía, la energía de Kundalini es de la Madre Tierra, chicos. Está atada en el chakra 1, en el chakra raíz o básico. ¿Se comprende? ¿Entienden bien estos? Esto tiene que ver, a medida que nos desarrollamos, para ir generando nuestro cuerpo de luz y capacidades espirituales para sanar a nosotros y a otros. ¿Sí? Nos otorga también la capacidad del poder del control para poder viajar a otros mundos en forma mental o espiritual, como quieran ustedes verlo. Pero bueno, no se hace de un día para el otro, porque ya me puse a meditar y ya está. No, no es así. Todo tiene su proceso. Dios primero. Entonces, a ver, las palabras del profeta Isaías, reiteradas por Juan el Bautista, muestran que ambos sabían que el Señor, subjetivo de la creación vibratoria finita o conciencia crística, podía recibirse en la conciencia de todo ser humano, solo a través del camino recto de la espina dorsal que ha despertado como consecuencia de la meditación. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista hablaba de enderezar los caminos al Señor? ¿Se acuerdan? Que enderecemos nuestro sendero, nuestro camino, que decía a todos. Enderezar, chicos, nuestra conducta, pero también nuestra postura. Bienvenida, Dulce, ¿cómo estás, corazón? Un beso gigante a Leti y un abrazo a Beto. Bien, tenemos que caminar por la vida erguidos, chicos. Erguidos, agradecidos, más no con orgullos. ¿Sí? Con orgullo no. Bien. Entonces, Isaías, Juan, los yogis, todos ellos saben que para recibir la conciencia crística no basta el simple contacto físico con una persona que se halla en estado crístico. Es preciso saber cómo meditar, cómo desconectar la atención de las distracciones causadas por los sentidos y mantener la conciencia enfocada en el altar del ojo espiritual, donde la conciencia crística puede recibirse en toda su gloria. Bienvenida, Blanca. Esto, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de la Kundalini, ¿sí? Esa es una energía primordial que emana de Madre Tierra, es amor puro. Muchas personas, como no son capaces de tener el control, han hecho un mal uso de esa energía, ¿sí? Y lo desvían para el lado del sexo. ¿Se comprende? Entonces, se requiere
se necesita absoluta concentración y seriedad, ¿sí? Ciertos tipos de meditaciones con tranta pura y exclusivamente se hacen con sus parejas, con nadie más. ¿Comprenden, corazones, la importancia de esto? Si no, no lo hagan, no lo practiquen. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Comprenden bien todos? Bien. Sobre advertencia no reclamo, están advertidos, ¿sí? Bien. Si se llegan a sentir inquietos, basta, no hagan más nada, quietitos, ¿sí? Muy bien, Belkis. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Jesús mismo y sus discípulos fueron el fruto de la omnipresencia intuitiva que se desarrolla a través de la meditación y la devoción extáticas, mas no de la formación intelectual que se imparte en seminarios teológicos. Llega un momento, chicos, ¿sí? Recordemos lo siguiente. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y somos dioses, somos hijos de Dios, tenemos que actuar con amor, con comprensión, con ética, con moralidad. ¿Se comprende el punto, chicos? Bienvenida Mari Carmen, espero que estés oyendo bien. ¿Comprenden el punto de esto, chicos? Es imperativo actuar con educación, con dulzura, con ética, ¿sí? Bien, entonces, en la actualidad, las iglesias se han apartado del sendero de la realización del ser, es decir, de la experiencia personal de Dios y de Cristo. Por lo general, las congregaciones se sienten satisfechas con los sermones, las ceremonias, las organizaciones y las festividades sociales. Solo podrá lograrse la total revitalización y recuperación del cristianismo si se hace menos hincapié en los sermones teóricos, plagados de tópicos, y en las ceremonias psicofísicas que incitan a las emociones superficiales, y si se instaura, en cambio, la meditación silenciosa y la verdadera comunión interior. En lugar de participar en las actividades de una iglesia como miembros pasivos, que se satisfacen con el mero hecho de escuchar sermones, los fieles deberían dedicar un mayor esfuerzo a cultivar la perfecta quietud, tanto del cuerpo como de la mente. La paz que proporciona la quietud física y mental absolutas es el verdadero templo en el que Dios visita con mayor frecuencia a sus devotos. Por eso nos dice: aquietaos y sabed que yo soy Dios. Nos dice en el Salmo capítulo 46, versículo 11, chicos, ¿sí? Bienvenida, Zulay. Entonces, acá está, bien. Entonces Juan anunció a las multitudes, las palabras enderezad y rectificad significan también seguir el camino recto de la verdad, el único a través del cual el alma puede llegar a Dios. No resulta fácil elegir el rumbo correcto entre las variadas opiniones religiosas. Juan anunció a las multitudes el camino recto que las haría salir de su ignorancia, y las exhortó a seguirlo para recibir las enseñanzas de Jesús sobre el modo de alcanzar la conciencia crística. Chicos, para hacer un poco de reflexión, ¿no? Vieron que han aparecido a través de los años y los siglos muy y diferentes santos. San Pantaleón, que se licúa su sangre
una vez al año, oficialmente. San Martín de Porres, que practicaba la bilocación, es decir, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. San Francisco de Asís, bueno, y tantos santos. Estas personas eran monjes santos porque practicaban realmente la meditación en silencio. Por eso lograron tal despliegue, tal habilidad, es decir, bendiciones, dones recibidos por el Espíritu Santo. ¿Se comprende ahora, chicos? Porque no se trata de ir a la iglesia a calmar la conciencia, se trata de ir a reencontrarnos con nosotros. Cuando nos vemos frente al espejo a los ojos, sin nubecita, cuando nos miramos frente a frente al espejo a los ojos, se suele decir que vemos a Dios. ¿Comprenden el punto de lo que les estoy explicando, chicos? ¿Se entiende bien? Entonces, la gente que deambula de iglesia en iglesia buscando satisfacción intelectual, rara vez encuentra a Dios, porque el alimento intelectual solo es necesario para inspirar a las personas a beber de Dios. Si el intelecto se olvida de saborear realmente a Dios, nos alejamos de la realización. La verdad y la sabiduría espirituales no se hallan en las palabras de algún sacerdote predicador, sino en el desierto del silencio interior. Las escrituras en sánscrito nos dicen: sabios hay muchos, cada una con su propia interpretación de lo espiritual y de las escrituras, que aparentemente contradice la de lo demás. Pero el verdadero secreto de la religión se encuentra oculto, y fíjense bien, ¿en dónde? En una cueva. ¿Sí? Bien. Esto nos lo dice el Mahabharata. La verdadera religión mora en nuestro interior, en la cueva de la quietud, en la cueva de la serena sabiduría intuitiva, en la cueva del ojo espiritual. Cuando nos concentramos en el entrecejos y ahondamos en las calmadas profundidades del luminoso ojo espiritual, podemos hallar respuesta a todos los interrogantes de índoles religiosas que albergamos en el corazón. Pero el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, os lo enseñará a todos, nos dijo Juan en capítulo 14, versículo 26. ¿Sí? Fíjense, chicos, ¿vieron cuando pasamos por algunas circunstancias en la vida adversa? Traiciones, sufrimientos, males entendidos, momentos de inmensa furia o de soledad, y nos retiramos, nos alejamos, decimos, bueno, me voy a las montañas, me voy al mar, me voy al medio del bosque, a la orilla de un río. ¿Sí? Y en ese silencio vamos repitiendo las experiencias adentro nuestro, nos vamos calmando, nos vamos serenando, y comienzan a aparecer ya pensamientos de luz, de amor, de alegría, de tener un inmenso empuje para seguir adelante y hacer las cosas, chicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí comenzamos a reevaluar nuestra vida y a comenzar con nuevos ímpetus, nueva alegría, y el que no está de acuerdo con nosotros, pues que siga su camino. Nosotros seguimos con la nuestra. No tenemos que permitir que nada ni nadie nos aleje de nuestro sendero. ¿Se entiende? Cuando pasamos por estas cosas fuertes, es que, ¿cómo es? Recapacitamos,
Pero primero pasamos por un mar de tormento hasta que viene la calma en nuestra mente. Recién allí. Por eso es importante lograr esa calma. Meditar como hacen muchos mirando el reloj y tienen tienen los autoparlantes a tope en su cabecita. Tienen una cacofonía de pensamiento que mi Dios. Los tienen a todo parlante, a todo sonido, ¿sí? Todo volumen. No logran nunca bajar los decibeles. Siempre están con algo que le da vuelta. El día que dejan que ese bolillero, yo digo que a veces algunas personas tienen un bolillero en la cabeza, ¿no? Bien, tiene ese bolillero que le das vuelta a vuelta y no los deja pensar ni razonar ni sentar cabeza. Bueno, cuando se calman recién ahí se les va haciendo la luz. Entonces, a través del método correcto de meditación en el Espíritu Santo, en su aspecto de la luz, del ojo espiritual y del sagrado sonido de la vibración cósmica del Om, todo devoto que persevere y sea constante en su práctica puede experimentar las bendiciones de la presencia vibratoria de Dios que se ha hecho manifiesta. Al hallarse imbuida del reflejo de la conciencia universal de Dios, la sagrada vibración, el gran confortador, contiene dentro de sí la bienaventuranza de Dios, que todo lo abarca. En el día de Pentecostés, los discípulos de Jesús se llenaron con el vino nuevo de este gozo que provenía del contacto con el Om, la consoladora vibración sagrada, y pudieron hablar en diferentes lenguas. El Om, la palabra, el sonido vibratorio cósmico inteligente, es el origen de todos los sonidos y de todas las lenguas. Quien se encuentre lleno del Espíritu Santo, quien pueda oír, sentir y expandir su conciencia en el Om, será capaz de comprender las diversas lenguas de las inspiraciones de los hombres, de los animales y de los átomos, y podrá comunicarse a través de ellas. Comulgará realmente con la naturaleza, no como una experiencia propia de los sentidos, sino como quien se ha unificado con la voz de Dios, a través de la cual el Creador guía la simbiosis de sus criaturas sobre la base de la armonía. ¿Recuerdan, chicos, cuando Jesús caminaba sobre las aguas y calmó el viento y lo ordenó y fue obedecido? Cuando uno tiene esa presencia, puede gobernar a la fuerza de la naturaleza. ¿Se entiende, chicos? ¿Comprenden todos? A ver, chicos, si me dicen, me confirman. Sí, gracias, Carlito, Normita, Arara. Bien, perfecto. Es importante, chicos, este aspecto, ¿sí? Bien. Entonces, todos los seres humanos surgen de la vibración creativa del Espíritu Santo, pero son hijos pródigos que han abandonado el hogar de su divina conciencia paterna y se han identificado con el ilimitado territorio finito del cuerpo humano. El alma siente que se encuentra confinada en los cuerpos físicos, astral e ideacional. Al inicio del despertar espiritual, este ser comienza a reivindicar su innato deseo de liberarse de las restricciones que impone el engaño. A la mente consciente se le debe enseñar, por lo tanto, cómo lograr que la conciencia del alma suspenda su identificación con estos tres cuerpos y pueda entonces retornar a su origen,
que es el espíritu omnipresente. Bien. Bendiciones, Carmen. Entonces, por medio de una técnica de meditación en el Om impartida por el gurú, tal como la que ha enseñado a los estudiantes, puede oírse en la meditación la sagrada vibración del Espíritu Santo, el Om, por medio del instrumento suprasensorial de la intuición. Primero, el devoto experimenta el Om como la energía cósmica que se manifiesta en toda la materia. Los sonidos terrenales de todo el movimiento atómico, incluyendo los sonidos del cuerpo, el corazón, los pulmones, la circulación, la actividad celular, provienen del sonido cósmico de la vibratoria actividad de la creativa del Om. Los sonidos de las 9 octavas perceptibles al oído humano, así como todas las vibraciones cósmicas de baja o alta frecuencia que no puede captar el oído humano, tienen su origen en el Om. De igual modo, toda la forma de la luz, el fuego, la luz solar, la electricidad, la luz astral, son expresiones de la primigenia energía cósmica del Om. Esta sagrada vibración, que opera en los sutiles centros espinales del cuerpo astral y que envía fuerza vital y conciencia al cuerpo físico, se manifiesta en la forma de maravillosos sonidos astrales, cada uno de los cuales es característico de un centro específico de actividad. Estos sonidos astrales se asemejan a los melodiosos sones del zumbido de un abejorro, a los acordes de una flauta, a las notas de un instrumento de cuerda, como ser el arpa, el tañido de un gong o de una campana, o campanita, ¿no? El manipulador murmullo de un mar distante, que ustedes vieron cómo suena, ¿no? Como que retumba, y la sinfonía cósmica de todos los sonidos vibratorios. La técnica de meditación en el Om se enseña cómo oír y localizar estos sonidos astrales. Con ello se facilita el despertar de la conciencia divina encerrada en los centros espinales, ya que abre dichos centros para rectificar el camino de ascensión hacia la unión con Dios. Esto, chicos, es trabajo y más trabajo. Recordemos que con este tipo de trabajos, como primera medida, nos ayudamos a nosotros mismos y podemos ayudar a otros. Cuando Jesús daba la orden para resucitar, las personas resucitaban porque tenía el don de la palabra. ¿Se comprende, chicos? La voz de mando. Y de eso se trata cuando uno logra ese lugar, cuando uno se empodera de su herencia divina. No hay de otra, ¿sí? Recuerden cómo cambió el agua en vino, cómo la transmutó. Pues bien, ahí tenemos otra prueba más. Bien, entonces, debería estimularse la ambición por las cosas buenas, por los nobles objetivos, por el trabajo espiritual y por el servicio a los demás, con el objeto de desplazar el egoísmo, la codicia y el limitante confinamiento de ocuparse solo de uno mismo y de los familiares cercanos. En todas las nobles obras y logros encontramos una fuente de gran gozo cuando las emprendemos con la mente centrada en Dios. Mediante el contacto con Dios, en el mundo y en la meditación, todos los deseos del corazón se ven colmados,
porque nada es más valioso, placentero o atractivo que el siempre renovado gozo de Dios y que todo lo satisface. El deseo limita la conciencia al objeto deseado. El amor, por todas las cosas buenas, considerando las expresiones de Dios, expande la conciencia del hombre. Quien baña su conciencia en el Espíritu Santo pierde el apego por los deseos y objetos personales, a la vez que disfrutas de todas las cosas con la dicha de Dios en su interior. ¿Vieron que muchas veces tomamos el té o cualquier infusión como costumbre? Tomamos los alimentos con costumbre. ¿Cuándo nos sentamos, chicos, en silencio, a tener nuestro almuerzo o cena o nuestro desayuno? Disfrutar de un hermoso té de jazmín o de rosas. En silencio, disfrutar en cada pequeño sorbo el gusto del jazmín o de la rosa, por así decirlo, o el té que fuese, inclusive de un rico café con crema. Disfrutarlo, saborear los alimentos. Se comprende el punto, chicos. Tomar un jugo natural, qué rico que es. ¿Se entiende? Bien, entonces, mediante el contacto con Dios, en el mundo y en la meditación, todos los deseos del corazón se ven colmados, porque nada es más valioso, placentero o atractivo que el siempre renovado gozo de Dios que todo lo satisface. Es bellísimo, Becky, sí. Bien, entonces, el deseo limita la conciencia al objeto deseado. El amor por todas las cosas buenas, considerando las expresiones de Dios, expande la conciencia del hombre, quien baña su conciencia en el Espíritu Santo. Pierde el apego por los deceptos y objetos personales, a la vez que disfruta de todas las cosas con la dicha de Dios en su interior. En la meditación más profunda, tal como la practica quienes se hallan avanzados en la técnica del Kriya Yoga, el devoto experimenta, fíjense, no solo una expansión de la vibración del Om, que es la voz que salía de los cielos, sino que comprueba además que le es posible seguir la luz microcósmica del espíritu por el camino recto de la espina dorsal hacia la luz del ojo espiritual. Esto es la representación, chicos, de la paloma que baja desde los cielos, ¿sí? En primer lugar, la fuerza vital y la conciencia han de retirarse de los sentidos y de la inquietud del cuerpo, y luego cruzar los portales de la energía cósmica, representada por el anillo de la luz dorada del ojo espiritual. Después, la conciencia del devoto se debe sumergir en la luz azul, que representa la conciencia crística, y posteriormente tendrá que penetrar en el espíritu, en la región ilimitada del infinito, a través de la abertura de la estrella plateada. Esta luz dorada, azul y plateada contiene todas las divisiones formadas por los rayos electrónicos, atómicos y vibratónicos de la vibración cósmica, a través de las cuales se debe penetrar para llegar al cielo. En estos estados sumamente elevados de meditación, el cuerpo mismo se espiritualiza, suelta su tenaz atadura atómica y pone de manifiesto así
su estructura astral subyacente, constituida por fuerza vital. El halo con el que frecuentemente se representa a los santos no es fruto de la imaginación, sino que se trata de la divina luz interior que inunda el ser entero. Cuando se medita con una profundidad aún mayor, el cuerpo astral se transforma en el cuerpo ideacional de la conciencia. Entonces, en forma de sabiduría pura, la conciencia ideacional trasciende las vibraciones del Espíritu Santo y se sumerge en la conciencia crística, a través de la cual asciende hacia la conciencia cósmica, que es el seno de Dios Padre. Esta es, pues, la verdadera enseñanza de Jesucristo, que vino a bautizar con el Espíritu Santo. Solo aquel que es capaz de ver el ojo espiritual, no de manera temporal, sino permanente, y que puede percibir a través de él al Espíritu omnipresente, está capacitado para bautizar a otros con el magnetismo cósmico del Espíritu Santo. No es suficiente ver la luz o poder mostrar a otras personas la luz del ojo espiritual. Es preciso percibir al Espíritu a través del ojo espiritual. Este es el bautismo que Juan confirió a Jesús. La dicha, chico, que es semilla de vida, impartida por un verdadero gurú, que puede hacer venir al Espíritu Todopoderoso para que envuelva al discípulo en el magnetismo cósmico. El discípulo, a su vez, debe hallarse en un estado espiritual avanzado y ser merecedor de esta iniciación, a fin de recibir tal bautismo en la omnisciencia por parte de su elevado gurú, que es uno con la conciencia cósmica y por lo tanto actúa como un canal del espíritu. A través de los ojos físicos, el ser humano ve únicamente su cuerpo y una pequeña porción del mundo. Sin embargo, la conciencia se expande al percibir el bautismo o iniciación espiritual de un verdadero gurú. Todo aquel que a semejanza de Jesús pueda ver la paloma espiritual posarse sobre él, es decir, que pueda contemplar el ojo espiritual de la omnisciencia, omnipresente, y como resultado de perseverar en la meditación cada vez más profunda, logra adentrarse en su luz, percibirá la totalidad del reino de la energía cósmica y la conciencia de Dios, existente en dicho reino, y más allá, en la infinita bienaventuranza del Espíritu. Chicos, miren, llegamos acá al final de este discurso 6, bellísimo. Nos va a tocar el discurso 7 para la próxima semana y va a tratar de lo siguiente: el papel de Satanás en la creación de Dios. Ya que querían hablar de diablos y otras cosas, fíjense, la naturaleza y origen del mal, por qué el mal tiene un lugar en el plan de Dios, el origen de Satanás, el poder creativo que se rebeló contra Dios, el conflicto entre la conciencia crística y Satanás dentro de la creación, cómo provocó Satanás que el hombre descendiera de la conciencia divina, ¿sí?, el lugar que ocupa el hombre en el conflicto entre la bondad de Dios y las tentaciones de Satanás, y luego el espíritu inmaculado se percibe al trascender las dualidades del engaño. Carlitos, un abrazo gigantes y que tengas un dulces sueños. Bien, tenemos muchas cosas por iniciar la semana que viene. Espero que les haya gustado esta clase. Es muy importante, ¿sí? Es como seguir las migajas del camino
de Hansel y Gretel, ¿no? Ir seguir las huellas. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, corazones. ¿Sí? Tenemos que ser perseverantes. Bien, vamos a dejar esto hasta acá. Espero que los hayan